Entonces, ya estamos arrancando con este webinar que el día de hoy tiene el título de Vivo con diabetes y ahora qué sigue. Entonces, como les comentaba, pues a lo largo de cada 15 días hemos visto diferentes temas. Hoy nos toca abordar la parte mental, la parte psicológica, la parte emocional que tanta repercusión tiene también en el tema de diabetes. Es por eso que me acompaña nuestra psicóloga, la licenciada Karina González. Karina, ella es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara. Es educadora en diabetes también y tiene más de 20 años de experiencia en la atención a pacientes. Ya cuenta con 5 años en clínicas del azúcar, se encuentra directamente en una de nuestras sucursales allá en Guadalajara. Como bien saben, queridos pacientes, pues vamos creciendo cada vez más. Acabamos de aperturar la clínica número 44 y pues estamos llegando cada vez a más lugares en nuestro maravilloso país. Así que si tienen algún familiar, algún conocido que se ubica en otra ciudad, pues pueden comentarles que va llegando ya también Clínicas del Azúcar. En nuestra página web pueden ver ahí todas las ciudades donde nos encontramos. Y bueno, sin más, vamos a arrancar con el tema. Vivo con diabetes y ahora qué sigue. Los dejo en muy buenas manos con nuestra licenciada en psicología, Karina González. Gracias. Aquí seguimos y recuerden hacer sus preguntas ahí en el chat, lo que se les vaya ocurriendo. Al finalizar, vamos a ir comentando. Bienvenida, Karina. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Fabi. Es un honor para mí estar aquí con No te ustedes hoy. escuchamos. ¿Ya me escuchas, Fabi? Sí, yo sí te escucho. No estamos escuchando. Vamos a ver si tuvimos ahí un temita con el audio. ¿Me escuchas, Fabi? ¿Todo bien? Sí, Hola, bueno, hola. ¿sí me Sí, escuchan? Karina, te Ah, escuchas. ya te estamos escuchando. Perdón. Ok, Adelante, Karina. muy bien. Adelante. Listo. Muy bien, gracias, Fabi. Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy. Así como pasa ahorita con la cuestión del audio, así pasa en la vida. Hay cambios que se nos presentan así de imprevisto y entonces es saber actuar en ese momento. Así como el día de hoy vamos a hablar el tema de vivo con diabetes y ahora qué sigue. ¿Por qué es importante este tema? Porque nos dan el diagnóstico, pero ¿y qué vamos a hacer después? Claro, vamos con el médico, claro, hay un tratamiento, la nutrióloga o el nutriólogo nos dan un plan de alimentación, pero ¿qué pasa con nuestras emociones? O sea, ¿cómo tomamos esta información? ¿Qué tanto repercute en nuestra vida? Y entonces, en esta charla, en esta plática, yo les voy a dar, primero, pues, qué es lo que pasa en nuestra mente cuando recibimos el diagnóstico y segundo, unas estrategias para afrontarlo de una mejor manera. Entonces, comencemos. Al momento de que se da pues este diagnóstico, le llamamos el debut de la diabetes, pues se enfrentan a una crisis, hay una crisis y esto nos hace que presentemos muchos cambios. Y estos cambios no son iguales para todas las personas. Estos cambios, pues ahora sí que dependen de cómo tengamos cada quien nuestras herramientas, las experiencias que tengamos, porque si lo sabemos es importante que de repente tenemos experiencias previas y en la cuestión de la diabetes a veces tenemos experiencias o tenemos conocimiento de casos muy complicados en los que no les ha ido muy bien con la diabetes. Entonces, toda esa situación, toda esa información que tengamos previa nos va a hacer, pues ahora sí que, pues, bueno, nos hará saber cómo afrontar la diabetes. Hay personas que pues les es un poco más sencillo afrontarla, hay personas que tardamos más en aceptar un diagnóstico y vamos a ir descubriendo por qué. Siempre que hay un cambio, tenemos una pérdida, nos afrontamos a un duelo. El duelo sé que lo asociamos mucho con la cuestión de una muerte,
pero el duelo es una pérdida en general. En la diabetes es la pérdida de la salud. En la cuestión a veces de la muerte, pues la pérdida de un familiar. En lo que respecta al trabajo, pues la pérdida de esa actividad laboral. Entonces, ese duelo se presenta y es un proceso que tenemos que vivir. Este proceso nos ayuda a dar el seguimiento emocional a esta situación y entonces surge una crisis y esta crisis en la diabetes, pues obviamente es el diagnóstico y surgen estas 5 etapas: negación, enojo, depresión, negociación, llegamos a la aceptación y al final ese circulito verde que vemos ahí es el aprendizaje. Entonces, nosotros cuando nos dan nuestro diagnóstico de diabetes, afrontamos y pasamos por estas 5 etapas de duelo. No siempre son en este orden, a veces se presentan en diferente orden, pero la tendencia es que se den de esta manera. Vamos a ver cada una de estas etapas. La primera etapa es la negación. ¿La negación qué es? La negación es un mecanismo de defensa que nos hace prevenir hacia todo lo malo que viene. Entonces, ¿qué pasa? En un ejemplo, cuando alguien muere, nuestros familiares, pues es una negación de no puede estar pasando. Mi papá estaba muy bien, o sea, se han de haber equivocado, se equivocaron de paciente. Cuando llega la cuestión de la diabetes, pues llegan estas tipo de frases como no estoy, no, esto no me puede estar pasando a mí, debe haber un error en los resultados. ¿Y cuántas veces vamos a otros laboratorios a que nos den un nuevo diagnóstico? Porque a veces hasta dudamos de que los médicos o los profesionistas de una institución estén siendo correctos en el diagnóstico. Entonces la negación es ese proceso por el que pasamos para comenzar a tomar conciencia de lo que viene. Solamente que sí, pues es necesario porque estamos como en shock, estamos como en crisis. Entonces sí llega ese momento en que dudamos que esté sucediendo, pero es necesaria. Después sigue el enojo o la ira. ¿Por qué el enojo? Es una etapa necesaria, aunque no queramos a veces vivirlo. Creemos que el enojo no es necesario, pero es básico en nuestra vida. Y con respecto también al duelo, es necesario. Tenemos que vivirla, ahora sí que entre más pronto pasará. Porque les voy a decir una cosa, el enojo está diseñado para vivirlo y pasarlo. El enojo no está diseñado para continuar con él, porque si continuamos en ese enojo, la verdad no avanzamos. ¿Cuántas personas conocemos que se han quedado en el enojo y no avanzan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ese enojo a veces no solamente va dirigido hacia el médico porque nos dio el diagnóstico, va dirigido a veces hacia la familia. ¿Por qué? Porque es la herencia. Hacia Dios a veces renegamos y decimos, Dios, ¿por qué me está pasando a mí? Hacia nosotros mismos, ¿por qué hice mal? ¿Por qué no me cuidé? Si ya sabía que tenía la tendencia a la diabetes, ¿qué no hice? Entonces, esta etapa de enojo es necesaria, pero como se los comento, hay que vivirla y hay que dejarla fluir, porque si no, no vamos a avanzar. Sé que tememos al enojo, pero el enojo es la emoción justiciera. En una siguiente charla de plática que vamos a tener aquí, vamos a ver a todas las emociones, pero la emoción del enojo es la justicia, busca justicia. Entonces, el enojo cuando lo sentimos, porque la emoción es temporal, llega y se manifiesta de manera inmediata, el enojo es buscando justicia. Y entonces comenzamos a preguntarnos por qué nos está pasando a nosotros. En la cuestión de la muerte de un familiar, pues obviamente sentimos ese enojo y decimos, pero ¿por qué le pasó a esta persona querida? ¿Por qué no le porque él, o sea, si lo cuidamos de la manera adecuada, qué no hicimos? Entonces, el duelo, y en esta parte de la etapa, vivimos esa situación de enojo porque queremos avanzar a lo que sigue, pero también quiere decir que ya estamos asimilando que sí está pasando, o sea, ya la negación ya la estamos dejando atrás, sí estamos comprobando que es probable, sí estamos comprobando que sí es real lo que está pasando y entonces por eso sentimos ese enojo, porque estamos dándonos cuenta de que sí está sucediendo. Llegamos a una etapa de negociación. ¿Qué es lo que pasa en esta negociación?
pues vamos procesando esta pérdida. Vamos buscando opciones para cambiar, vamos buscando opciones para revertir este resultado. Pero también esto nos va a generar falsas expectativas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que nos dicen, es que toma moringa y la verdad es que te va a ayudar a la diabetes? Yo no tomo medicamentos, tú toma moringa. Y nosotros, por ir aceptando que tenemos diabetes, pero no llegando a una aceptación completamente, pues vamos a confiar a veces más que en el médico, en la vecina, en la comadre, en una prima. ¿Por qué? Porque queremos buscar unas respuestas prontas, pero quiere decir que sí vamos aceptando pues la diabetes. Poco a poquito vamos aceptándola, pero a veces no tomamos las decisiones correctas. Entonces, el proceso continúa. Llegamos a la etapa de la depresión. En esta etapa, pues empieza a tomar conciencia de esta pérdida. Ya vamos reconociendo que es inevitable. Y entonces podemos pasar por una situación de mucha tristeza, mucho agotamiento, poca motivación, porque estamos con el mente como de nunca estaré bien, no sé para qué me esfuerzo. Tristemente es una etapa necesaria porque estamos asimilando que esta pérdida que tenemos es real y la vamos a tener que pasar esta etapa. No es nada sencilla, vamos a sentirnos de repente poco pues entusiastas sobre lo que nos está sucediendo, pero si se fijan como en la cuestión de la imagen que tenemos aquí, esta imagen nos muestra que sí estamos en una etapa de depresión, pero vamos poco a poco encontrando esa luz, vamos un poquito llegando hasta el final de este proceso de duelo. Antes me gustaría comentar que el duelo no tiene una fecha, un tiempo de caducidad. El duelo puede ser diferente para cada uno y para ante la situación de cada uno. Entonces, aquí no hay una fecha, pues, adecuada, pero claro que si vemos que nos atoramos mucho en la depresión, que si ya tenemos meses atorados ahí y no estamos acudiendo a alguna atención médica, pues sí tenemos que avanzar. Entonces, no hay una fecha o un tiempo destinado, pero sí reconocer cuando creemos que nos estamos atorando en alguna de las etapas. Y por último, llegamos a la etapa de la aceptación. Vamos aceptando a vivir con diabetes, pero esta aceptación sí reconoce que es una situación permanente y vamos viendo que hay opciones, que la vida continúa, que podemos seguir adelante y que la diabetes es solamente parte de, pues ahora de nuestra nueva condición de vida. En la cuestión del duelo, cuando fallece algún familiar, pues también llega el momento de la aceptación. No quiere decir que cuando aceptamos ya no va a haber dolor, el dolor va a continuar. No quiere decir que ya no va a ser difícil la diabetes. Claro que sí va a ser difícil. Sabemos que la diabetes es demandante, cansa. A veces no nos sentimos con las energías pues de continuar. La aceptación no es esto. La aceptación no quiere decir que ya no va a ser difícil. La aceptación es comenzar a atender pues esta nueva condición de vida y ver que hay nuevas opciones. Pero es muy importante para mí resaltar que la aceptación no es resignación. Son muy diferentes. A veces decimos, bueno, pues ya me resigné a que tengo diabetes y ahora en adelante pues voy a vivir con ella. No, la aceptación busca opciones, busca maneras de seguir continuando. Y la resignación se vuelve pasiva. La resignación es como simplemente me toca y tengo que vivirla. Pero la resignación no busca pues generar cambios, no busca generar aprendizajes. Y esa es la gran diferencia. Aquí quise pues señalar a una persona que para mi gusto es, pues bueno, obviamente conocidos porque a diario conocemos cada uno en nuestra historia de vida, muchas personas con una gran capacidad de aceptación, pero quise ejemplificarlo con alguien que yo imagino que la mayoría conocemos, que es este actor que desafortunadamente a los 29 años de edad comenzó con un movimiento en su dedo meñique que no podía controlar y entonces le diagnosticaron el Parkinson. Entonces, pues leemos su frase, aceptar no significa resignarse, significa comprender que las cosas son como son y que siempre existe una manera diferente de afrontarlas.
Quizás su diagnóstico es muy diferente al que tienen ustedes o al que tienen sus familiares, que es de diabetes, pero pues al fin y al cabo su vida cambió, su vida ya no era como la conocía antes de ese diagnóstico. Entonces, nos sirve mucho de lección esta frase que nos deja él. Ahorita no sé si lo han visto últimamente, pues su condición de vida ha cambiado bastante, se ve con mucho deterioro, pero pues él ha aceptado esta condición y creo que pues, lo ha hecho de una manera muy adecuada. Entonces, que nos quede claro que la aceptación no es resignarse. Hay que llegar a una aceptación saludable, porque no todos los duelos a veces concluyen de una manera saludable. Por eso yo les voy a ejemplificar con películas, a lo mejor van a decir son infantiles, pero les voy a ejemplificar casos de duelos resueltos para que veamos que el duelo se puede resolver de una manera adecuada. Van a decir, ¿qué tiene que ver el Rey León? Pues en esta charla, en esta plática. Pues el Rey León, ¿qué es lo que sucede en la película? Pues al final, bueno, a mediados de la película, muere el papá de Simba, provocado por, ya lo saben, cae en un aserradero y pues pasan por ahí, por encima de él, creo que son antílopes, no recuerdo cómo se llaman esos animales, pero pasan por encima de él y entonces Simba siente mucha culpa. La culpa es parte de la diabetes, de hecho, cuando sentimos enojo en el proceso de duelo, sentimos culpa, qué no hice, qué me faltó, qué no hizo mi familia, la culpa es de mi esposa por darme de comer pura grasa. Entonces, en este caso de esta película, Simba siente mucha culpa porque él indirectamente provocó la muerte de su papá. ¿Qué es lo que pasa con Simba? Pues Simba se aleja, conoce, ya saben, a sus amigos allá, Timón y Pumba, y vive su proceso de duelo, porque él su culpa no lo dejaba continuar. Y entonces cuando ya asimila y llega a un proceso de aceptación, pues regresa y ahora sí que retoma pues su cuestión de liderato y en este proceso vemos que él llegó a un duelo pues de manera saludable resuelto. Este es un ejemplo de un duelo resuelto. Vamos a otra película, que es Toy Story. Este es otro ejemplo de un duelo resuelto. ¿Qué es lo que pasa con Woody? Pues Woody era el favorito de este niño Andy. ¿Y qué es lo que sucede? Pues llega Buzz Lightyear y deja de ser el favorito. Él vive un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque tuvo la pérdida de ser como el favorito de Andy. ¿Y qué es lo que pasa? Él presenta enojo. ¿Qué es lo que hace? Pues no quiere ni saber nada de Buzz Lightyear, está siempre molesto porque pues perdió el favoritismo, perdió ahora sí que ser el preferido de Andy. Y al final, con todo este proceso, pasa de la etapa de enojo y al final pues hasta amigo de Buzz Lightyear se hace. Entonces, esto es otro ejemplo de un duelo resuelto de manera saludable. Pasamos a esta otra película, que es la película de Up, una aventura de altura. Yo creo que esta es la imagen más simbólica que hay, que son los globos en la casa de este personaje. ¿Qué pasa con él? Pues tiene la pérdida de su esposa. No tuvieron hijos, desafortunadamente, pues tuvieron un aborto. ¿Y qué pasa? Pues muere su esposa y él también se queda atorado en el enojo. Y si recuerdan esa película o que no la haya visto, pues se la recomiendo, pues él vive en el enojo y evita el cambio, no se quiere salir de la casa, por más de que pues llegan los cambios en su comunidad, él no quiere generar cambios y eso le provoca pues vivir enojado, frustrado y no genera cambios. Esta película al final pues vemos que él, con la compañía de otros personajes, pues va resolviendo su duelo, hace un proceso muy importante que es cumplirle como la cuestión del viaje a su esposa, porque la casa para él simboliza a su esposa y como ellos pues de más jóvenes pues tenían el plan de viajar hasta que la esposa enfermó, él por eso decide vivir este proceso de duelo viajando, llevando de manera simbólica a su esposa a un viaje que tenían pues predestinado, planeado mucho antes de que falleciera. Entonces, al final, pues lo vemos a él que va aceptando y llega
pues a un fin de su proceso y es otro duelo resuelto de manera saludable. Ya por último, esta película, pongo la de Intensamente 1 porque en la siguiente charla veremos la de Intensamente 2, porque vamos a platicar mucho de las emociones. En esta película, la niña que se llama Riley, ¿qué es lo que sucede con ella? Pues la cambian de domicilio, el papá le dan otro trabajo, ella tiene que dejar amigas, escuela, su deporte, en su equipo en el que estaba, y entonces ella también no reconocía en qué etapa estaba atorada, por eso le empezaba a ir muy mal en la escuela. Ella al final lo que tenía era mucha tristeza, ella estaba muy triste por este cambio. Y hasta que reconoció que estaba triste por el cambio, por la pérdida que tuvo de todo lo que conocía como su vida anteriormente, fue que aceptó este cambio. Entonces, aquí estas 4 películas que nos hacen ejemplificar lo que es un duelo resuelto, lo que es reconocer cada etapa de duelo en la que estamos, las emociones que presentamos para avanzar. Igual es con la diabetes. Si no afrontamos cada una de las etapas, si no afrontamos nuestras emociones, pues difícilmente vamos a aceptar el cambio de la diabetes. Entonces, cuando llega ese diagnóstico, ¿qué es lo que sucede? Vivimos todo este proceso de duelo y si no lo vivimos de una manera saludable, puede ser que llegue el momento en que nos quedemos atorados en una etapa y va a llegar ese momento en el que primero haya pacientes que pues eviten ir a una atención médica. ¿Por qué? Porque están en negación. Yo he escuchado a muchos pacientes que en clínicas del azúcar dicen, es que venir a clínicas del azúcar es un recordatorio que tengo diabetes. Entonces, si estamos en etapa de negociación, lo que menos, digo, de negación, lo que menos vas a querer, pues es ir a una clínica que hable de diabetes. Si nos quedamos en el enojo, pues no vamos a avanzar porque vamos a vivir siempre frustrados y enojados. Si nos quedamos en negociación, a veces vamos a escuchar solamente opiniones que creemos fáciles, que si tomas esta pastilla, ya no vas a necesitar la insulina, que si te tomas este té, pues ahora sí que no necesitas ir con el médico, que yo hago esto y a mí me ha funcionado. Si nos quedamos atorados ahí en la negociación. Igual en la tristeza, si no avanzamos en la tristeza, pues no vamos a reconocer lo que necesitamos cambiar. Entonces, estos ejemplos simplemente se los di para que reconozcamos lo que es un duelo resuelto de manera saludable. Ahora les voy a dar las sugerencias para un afrontamiento saludable. Esas son unas sugerencias muy cortas, muy pequeñas, muy sencillas, pues para ir manejando de una manera más saludable. Pasamos el proceso de duelo y ahora vienen estas sugerencias. Primero, nosotros necesitamos tener certidumbre. Entonces, mientras más información tengamos, más tranquilos nos vamos a sentir. Claro que esta información tiene que venir de especialistas, porque si viene la información de medios, de internet, de otras personas, pues a veces nos van a dar información errónea. Entonces, sí informarnos, ¿por qué? Porque la certidumbre nos brinda tranquilidad. La certidumbre nos hace comenzar a generar cambios. Entonces, acércate, pues aquí tienes a los especialistas en diabetes, que son los médicos, las nutriólogas, los psicólogos. Entonces, acércate aquí a los especialistas de clínicas del azúcar para poderte apoyar. O si en tu caso, pues también tienes otro tipo de seguridad social, por ejemplo, ISSSTE o IMSS, también acércate a ellos para tener mayor información. Segundo, habla con quien confías. A veces solamente expresar lo que sentimos a una persona que sabemos que le importa, a una persona que sabemos que nos va a escuchar, nos ayuda bastante. La verdad es que hablar y hablar nos beneficia siempre. Las mujeres, pues ahora sí que hablamos siempre y nos expresamos y lloramos. Aquí es mi punto a trabajar son el género masculino. Ya ha cambiado mucho la situación, pero todavía no expresan mucho sus emociones, no platican, se quedan guardados con lo que sienten. Y pues, ¿qué pasa cuando nos expresamos? Pues a veces no sacamos lo que sentimos. Muchos dicen, es que ¿de qué me sirve hablar? Sirve bastante hablar porque nos beneficia, nos hace sentirnos más tranquilos, nos hace sentir como menos carga. Claro, yo les sugiero platicar, como dice ahí, con personas con quien confías, familiares principalmente. No hay mejor apoyo para nosotros que la misma familia.
Número 3, reconoce tus emociones hacia la diabetes. Reconozcamos qué es lo que nos está haciendo sentir la diabetes, si nos está haciendo sentir triste, si nos está haciendo sentir enojado, qué es lo que nos está haciendo sentir. Porque si no reconocemos las emociones, pues ¿cómo vamos a generar cambios si no se reconoce lo que estamos sintiendo? Entonces es bien importante reconocer esas emociones, porque aquí como puse en esta frase, uno no decide lo que siente, pero sí lo que puede hacer con lo que siente. Yo lo sé, a veces nos es difícil reconocerlo, pero las emociones son básicas para afrontar este duelo. Si no reconocemos esas emociones va a ser más complicado. Se lo repito, es como cuando fallece un familiar, si no reconocemos qué nos hace sentir esa pérdida, no vamos a avanzar. Entonces, aquí es bien importante siempre el apoyo pues emocional. Para si no pueden ustedes manejar este proceso, pues aquí estamos nosotros los psicólogos del área de cambio de hábitos, pues para apoyarlos y si no, pues también hay opciones siempre externas. Y por último, hay que recordar que no somos solo diabetes, somos más que diabetes. ¿Por qué? Porque primero que nada está prohibido decir que eres diabético o diabética, porque aquí cuando decimos que eres diabético es como si nos etiquetaran. La diabetes es una condición, tú eres más que diabetes, tú vives con diabetes y eso no te identifica como persona. Entonces, recuerda que la diabetes es parte de tu vida, pero no construye lo que eres. Entonces, olvida que a veces tienes diabetes y disfruta también pues de esos momentos agradables que tienes con la familia, de tu trabajo, de tus metas que tienes. Entonces, recordemos, no eres solo diabetes. Y aquí concluye mi plática. Agradezco mucho su atención. Aquí te pasamos con Fabi por si ella quiere compartirnos algunas dudas. Aquí estoy para escucharlas. Karina, qué tema tan profundo. La verdad es que nos deja reflexionando respecto a cómo vamos procesando este duelo y ahorita en lo que nuestros pacientes comienzan a pensar en qué preguntas quieren hacer, ya sea escritas en la sección de abajo o si alguien gusta levantar la mano y abrir micrófono, siéntanse en ese círculo de confianza. Aquí estamos justamente para escucharnos, para enriquecernos, así que con toda confianza vayan formulando sus preguntas y respuestas, ¿ok? Sea escrita o sea por micrófono. Karina, yo me quedé pensando respecto a si inevitablemente ante cualquier enfermedad como personas tenemos que vivir un duelo. Y la respuesta es sí, ¿verdad? Inevitablemente, porque estamos perdiendo algo que éramos, según lo entendí. Sí, fíjate, Fabi, que el duelo lo presentamos tan seguido y no nos damos cuenta. Tenemos duelos continuamente, la verdad, y siempre nos quedamos con la pérdida de un familiar, pero no, el duelo es, pues ahora sí que constante, solamente que no lo identificamos. Entonces, aquí estamos hablando en específico de la pérdida de la salud, y es una pérdida porque cambia completamente la forma en que tú vivías antes de ese diagnóstico. Entonces, nos hace diferente la vida de ahora en adelante. Entonces, perdemos la vida como la conocíamos antes. Y es por eso que hay que comenzar un proceso de duelo. Imagínate como esta persona que les comentaba en la cuestión de la resignación, que es este actor, pues obviamente su vida cambió de trabajar como actor, de ser alguien pues muy famoso, pues dejó de vivir su vida como la tenía acostumbrada. Y en la diabetes es igual, porque ¿qué sucede? Que de repente te limitan en lo que puedes comer. Bueno, no te limitan, sugieren algunas limitaciones y eso hace que sea pues más complicado, o sea, que se vuelva una pérdida porque pues obviamente hay personas que dicen es que yo desayunaba, cenaba y comía con coca. Entonces son cambios complicados y son pérdidas para los pacientes en ocasiones. Exacto, así es. Inevitablemente vamos a vivir un duelo y por eso aquí las acciones clave para poder afrontarlo, como Claro que decía sí, este personaje. sí. Lo Muy bien, importante, Fabi, es reconocer esas etapas. Lo importante es reconocerlas, porque si no reconocemos las etapas, no reconocemos emociones, difícilmente vamos a generar cambios. No podemos cambiar algo que no reconocemos. exacto,
algo que no identificamos, claro, Claro, así es. Bueno, me da gusto que ya nos están llegando aquí algunas preguntas. Dicen por acá, me diagnosticaron diabetes hace un mes. Fui a la clínica del azúcar y me ayudó mucho a entender que sí puedo mejorar, me dio esperanza, pero por momentos lloro y me siento triste. No he sabido cómo decírselo a mi familia. ¿Qué consejo me podría dar? Bueno, esa claro. historia ya la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Adelante, Karina. Claro, claro. Lo que sucede es que no podemos hablar con un familiar todavía. Te ha costado trabajo expresar tu diagnóstico porque ni siquiera tú lo estás aceptando. Entonces yo aquí te pido paciencia. Si tú no estás aceptando todavía tu diagnóstico, no es necesario que lo platiques el día de hoy con tu familia. Aquí es importante que lo cuentes. A lo mejor no tu familia sientes confianza con alguna amistad y que lo empieces a externar, porque a lo mejor a tu familia temes preocuparlos o temes angustiarlos con este diagnóstico y estás pensando por ellos y no por ti. Entonces, ¿qué te sugiero? Pues platícaselo si no tienes confianza o no, más bien no confianza, si no quieres ahorita agobiarlos a ellos, puedes platicárselo a alguna amistad, puedes platicárselo a algún vecino. Claro que tiene que ser de mucha confianza. En uno de los temas, más adelante vamos a hablar de las redes de apoyo y pues obviamente vamos a ir reconociendo quiénes son esas redes de apoyo. A veces no es la familia, a veces son amistades. Entonces, ¿qué te sugiero? Expresarlo. Sí necesitamos expresarlo porque entre más expresemos esta situación, a veces vamos asimilando más que es real. Es como cuando llegan y fallece un familiar y te preguntan, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con él? ¿Y cómo murió? A veces no queremos responder, pero nos ayuda a asimilar que es una realidad y nos hace que nuestro cerebro vaya asimilando que es real. Entonces, ¿qué te sugiero? Mucha paciencia para ti. Tu vida está cambiando completamente. Estás comenzando un proceso de duelo. Estamos entre la negación, entre que no está sucediendo y por eso no quiero comentarle a mi familia, pero te pido paciencia porque vas a llorar, de repente vas a estar enojada, pero va a llegar el momento que tú solita lo expreses con tu familia. Entonces, número uno, exprésalo con quien tengas confianza, no precisamente tu familia. Si no quieres hablarlo, escríbelo, sácalo, porque de verdad, aquí como dice el de la película de Shrek, mejor adentro, mejor afuera que adentro, hay que sacarlo, no hay que guardarnos nada. Segundo, tente mucha paciencia, escúchate qué es lo que sientes, porque tu vida ha cambiado y eso nos hace entrar en miedo, enojo, en tristeza. Entonces, paciencia, exprésate, eso es lo que yo te sugiero y aparte acude con tu psicólogo o psicóloga de tu clínica, cambio de hábitos, que va a ser la persona que te va a ayudar pues a procesar este cambio que estás viviendo. Gracias, Karina. Por acá te agradecen el consejo. Ujú. Muy bien. En lo que nos siguen escribiendo aquí alguna pregunta, les recordamos que pueden registrar su asistencia en este link que les acabamos de publicar. A ver si se visualiza. Recuerden que vamos a realizar una rifa de renovaciones de membresías, de canasta de productos el siguiente mes. Entonces, recuerden registrar su asistencia. Y bueno, me va llegando acá otra pregunta. Dice, vivo con miedo porque mi papá murió por temas de la diabetes. Él sufrió mucho, le amputaron un pie, le hicieron diálisis, perdió la vista. Yo, gracias a Dios, no tengo diabetes, tengo sobrepeso y sí me da temor el futuro. Sí, desafortunadamente tuviste esa experiencia con tu papá. ¿Qué es lo que nos sirve de aquí? El miedo es parte importante de la vida. El miedo es una herramienta que tenemos porque el miedo, ¿qué nos hace? El miedo nos hace prevenir. Si no sentimos miedo, no prevenimos. Entonces, aquí lo que desafortunadamente te tocó vivir con tu papá, pues es miedo. ¿Por qué? Porque pues no la pasó muy bien, me imagino, a tu papá, y aparte ni ustedes la han de haber pasado nada bien con estas complicaciones de la diabetes, pero aquí a ti el miedo te está haciendo acudir a un servicio de salud.
¿Para qué? Para evitar, para posponer, y estás reconociendo, hay sobrepeso, sé que es un factor predominante para la generación de la diabetes, entonces, más el antecedente familiar, pues obviamente a ti el miedo te hizo actuar y te está haciendo estar aquí en la clínica. Claro que voy a dejar bien claro que una cosa es sentir miedo y otra cosa es vivir con miedo. El sentir miedo nos sirve como herramienta para hacer cambios, pero el vivir con miedo nos limita a vivir. Entonces, qué bueno que estás aquí en la clínica, escucha a tus especialistas y créeme que el que reconozcas este miedo nos va a ayudar a seguir y a continuar para beneficio de tu salud. Entonces, lamento mucho que te haya tocado vivir todo eso con tu papá, pero esto nos va a servir como una herramienta para evitar que en ti llegue la diabetes. Muchas gracias, Cari. Claro, todos conocemos a alguien que vive con diabetes o que pasó por algún problema, ¿verdad? Entonces, qué importante saber que sí hay esperanza. Y bueno, esto qué interesante también, el miedo es necesario, porque el miedo nos ayuda a prevenir, nos ayuda Así a es, tomar conciencia de que la salud se puede perder si no me cuido. claro. Entonces, pues gracias al miedo por existir, ¿verdad? No es tan negativo como aparentemente se muestra. Sí, Fabi, de hecho, la siguiente plática de esta área va a ser hablando de las emociones precisamente y precisamente las emociones que conocemos como negativas y los beneficios que nos traen para ir afrontando como este tipo de situaciones que es la diabetes. Excelente. Muy bien, sí, iremos aprendiendo mucho y compartiendo por acá. Me hicieron otra pregunta y también quisiera pedirle si alguien quiere compartir su testimonio de nuestros pacientes, abrir micrófono, ¿sí? Alguien que platique, a lo mejor transitó este duelo o ya está en un lugar diferente, no lo sé. Sería muy valioso que pudieran compartirnos eh, de forma verbal. O si quisieran escribir, adelante, pero abro micrófono para alguien que quiera compartirnos su experiencia. Insisto, pues estamos en un círculo de confianza, en un círculo de enriquecimiento. Ahora sí, leo la siguiente pregunta de nuestra paciente. Dice, hace 3 años me diagnosticaron con diabetes y al principio mi esposo, familiares y amigos no ayudaban mucho. En este caso, yo tuve que educarlos para que respetaran mi condición, alimentación y cambios en mis rutinas. A veces los más cercanos son como el enemigo, porque si no hay algo físico que se pueda ver, entonces se les olvida o creen que no existe la enfermedad. Híjole, se me hizo un nudo en la garganta de leerlo porque, ay, qué complicado. Es una experiencia que sin duda se vive. Adelante, Karina. Sí. Aquí también hay que entender, o sea, entiendo perfectamente que lo sientes de repente como que no hay apoyo, pero te voy a platicar algo. También tu familia vive un duelo, también tu familia siente este cambio y también lo resiente. Yo no justifico sus comportamientos, pero si para ti es difícil asimilar la diabetes, para ti fue complicado aceptar este diagnóstico, créeme que también para tu familia. Para tu familia también se mostraban, me imagino, renuentes, a lo mejor una etapa de negación, porque imagínate que lleguen y te digan, tengo esta condición de vida, tengo esta enfermedad. También la familia resiente el cambio y también la familia le cuesta trabajo asimilar que tú tienes esta nueva condición. Claro que aquí lo que yo recomiendo es muchísima comunicación, porque a veces la familia no sabe cómo ayudarte, la familia no sabe qué hacer. Claro que sí, pues es educarlos y qué bueno que lo hiciste tú, pero estamos los especialistas para apoyarte. El psicólogo puede ser como un mediador para ayudarte a explicarles a ellos el cambio que estás viviendo y lo importante que es su apoyo. Entonces, yo sí te sugiero que también les tengas paciencia. Ya son 3 años, a lo mejor ya están en otro momento con respecto a esta situación, pero sí te digo que no son solamente enemigos. También puede ser que no haya sido fácil para ellos asimilar este cambio. No es nada fácil, ¿eh? El cambio tampoco para la familia. No es fácil reconocer que nuestra persona querida pues tiene una nueva condición de vida, porque créeme que para ellos también llega el miedo, porque la diabetes desafortunadamente habla mucho de lo negativo.
nos enteramos de lo negativo, que es lo que siempre llega a nuestras manos. Entonces, imagínate tu familiar, lo que escucha de diabetes es que le van a amputar una pierna, va a tener daño renal. Me imagino que tu familia también sintió ese miedo, porque tenemos la información de lo negativo. Entonces, también hay que tenerles paciencia a la familia. Es una cuestión de mucha comunicación interna, pero si necesitamos el apoyo externo, adelante, para que le ayuden a comprender este cambio de vida que están teniendo todos. Así es, muchas gracias, Karina. Y me parece muy interesante este comentario de nuestro paciente Mario Manrique. Qué maravillosa manera de integrarlo, porque dice, creo que quienes padecemos y hemos aprendido a vivir y convivir con esta enfermedad, estamos en posibilidades de convertirnos en promotores del cuidado en la alimentación y de la buena salud. ¡Wow! Qué maravilla, qué valentía el asumirlo así, ¿verdad? Ya vivo con esta condición, pues ahora yo me convierto en un promotor. Hago ese cambio en mi comunidad. Qué Fíjate bonito. que Fíjate, Fabi, que es importante felicitarlo porque él quiere decir que está en un aspecto de una aceptación de este duelo, que claro que para él al principio fue complicado, pero ahora está aprovechando esta situación pues para ayudar a los demás, para ser un portavoz. Entonces, ahí muchas felicidades para él porque ha aceptado su diagnóstico, ha aceptado esta condición y no la ve como que es lo único que representa su vida, porque él es más que diabetes. La diabetes no nos identifica, la diabetes es parte nada más de nuestra vida. Entonces, muchas felicidades para él. Y claro que también la diabetes tiene beneficios, porque constantemente están en una atención médica, constantemente están supervisando su salud. Entonces, eso hace que a veces haya cierta ventaja hacia otras personas, porque ellos saben perfectamente una cuestión de un plan de alimentación, una cuestión de pues ahora sí que están los chequeos constantes de lípidos, la cuestión constante de nuestro riñón. Entonces, hay ciertos beneficios de repente en esta condición que están más atentos a la salud y ahora sí como él, pues es un portavoz hacia la familia, hacia las personas que quiere. Excelente, sí, muchas felicidades, señor Mario, y gracias por compartir, de verdad que esos comentarios nos ayudan muchísimo a crecer como personas y como comunidad también. Muy bien. Por ahí me decían que no se podían registrar en el link. Una disculpa, les copié otro link. Disculpen que la estoy haciendo de todo aquí, de moderadora y también de detrás de cámaras, ¿verdad? Entonces, ya les pasé el link correcto, ¿ok? A ver si lo pueden visualizar y si no, acá se los vuelvo a poner. Ese es el correcto para registrar su asistencia. Muy bien. Nos comenta también nuestro paciente Alfredo Gallardo Lugo, mejorar para un diabético, o bueno, para una persona que vive con diabetes, es saber que tienes buen seguimiento en tus citas de cambio de hábitos y no cuento con dicha atención hace 6 meses. Desmoraliza y no insistes por mala calidad del servicio. Híjole, qué importante esto que nos está comentando. Tomo nota, ya le saqué foto aquí a la pantalla para que podamos revisar qué está pasando ahí en sucursal Toluca. De hecho, cambio de hábitos es parte del seguimiento. No sé, Karina, si gustes clarificar un poquito sobre qué pacientes tienen derecho a esta consulta, que pues es vital. Claro, todos tienen derecho a esta consulta. Claro que a veces el médico refiere a los casos que quizá a veces estamos un poquito con más barreras para avanzar y lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Aquí desconozco el por qué no, pero aquí sí le sugiero completamente que se comunique con la gerente o con las chicas de ejecutivas de atención a clientes pues para saber qué es lo que está sucediendo, porque todos, aunque tengamos unos buenos niveles y valores de glucosa, aunque nuestra hemoglobina esté en control, la diabetes es demandante, la diabetes cansa, la diabetes nos genera hasta el burnout de la diabetes y entonces todos necesitamos de algún momento la atención de cambio de hábitos, aunque tengamos muy buenos valores de glucosa, ¿para qué? Pues para continuar con esos buenos resultados. Entonces, yo te sugiero que pues nos mandes, hables con gerencia y si no, pues busquemos la opción de videoconsultas, que nosotros podemos también psicólogos de otras clínicas apoyarte. Desconozco que esté pasando ahí contigo, pero
Sin ningún problema, podemos tomar nota, Fabi, del paciente, igual y yo me contacto con él para darle un seguimiento y darle una videoconsulta en ese caso. Claro, eso podría ser también una videoconsulta, así es. Ujú. Bueno, ya tomamos nota, señor Alfredo Gallardo Lugo, y terminando este webinar damos seguimiento a su caso para que pues se lleve una buena impresión. Nos interesa que todos nuestros pacientes se sientan acompañados por todos nuestros especialistas y, y bueno, pues estamos para ayudarles, ¿verdad? Ese es el motor de nuestro trabajo, el saber su mejoría, el contribuir en su salud. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Quién es el valiente que quiere abrir micrófono y compartirnos su experiencia? Me preguntan por acá, ¿en dónde está la liga para registrarse? Con mucho gusto se la mando, señora Lourdes. Mire, aquí va. Ahí está. Me confirman que ya algunos ya se pudieron registrar. Excelente. Por acá el señor José Acosta levantó la mano. Muy bien, nos encanta que podamos compartir y platicar y escucharlos, ¿verdad? Esto hace más cálida la conversación. Muy bien, déjenme, le abro micrófono. Y si quiere abrir cámara, pues también, señor José. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas Buenos tardes. días. Sí, ya casi buenas tardes, ¿verdad? ¿Me Ya escuchan bien? casi. Adelante. Gracias. Pues yo aquí nada más hacer la sugerencia. Bueno, antes que nada comento, llevo 2 años ya atendiéndome en clínicas del azúcar. Considero que es un excelente servicio hasta ahorita el que he recibido, pero me gustaría aquí hacer una recomendación en el sentido de que este tipo de pláticas, como lo que acabamos de ver hoy, para poder asimilar una situación tan difícil como es vivir con diabetes, que en la primera consulta pudiéramos tener acceso a esta información. En el caso mío, no sé de los demás, pero en el caso mío no lo tuve. Afortunadamente conté con soporte, como lo vimos aquí en la plática, y pude salir adelante. Aunque sí mi proceso, así tal cual lo describen, pues yo creo que se llevó varios meses hasta que por fin pude llegar a esa etapa de la aceptación. Ahorita lo que nos presentaron me pareció pues bastante relevante, muy interesante, y creo yo que a los pacientes nuevos que vayan pues teniendo acceso ahí a la clínica, pues desde un inicio pudieran mostrarles esto y pues también irlos acompañando. Sin duda, muchísimas gracias, señor José. La verdad es que su testimonio nos ayuda a replantear y sobre todo a darle un doble check respecto a cómo se está haciendo el abordaje, porque tengo entendido que sí, este tema del duelo es un básico inicial en el tratamiento de diabetes a nivel emocional. Entonces, ya lo tengo por acá, digo, el webinar se está grabando, entonces vamos a compartir esta valiosa sugerencia que nos hace, aunado a lo que Karina, salvo tu mejor opinión también como experta en el área, de psicología puedas aquí complementar. Sí, desafortunadamente, José, te sucedió esa situación de que no tuviste ese acompañamiento iniciando tu diagnóstico de diabetes. Qué pena que haya sido así, pero afortunadamente, como tú lo dices, contaste con esas redes de apoyo que fueron un soporte para ti. Y agradezco que hayas tenido ese apoyo. Lamentablemente no tuviste el de nuestra parte, pero todavía podemos apoyarte porque como lo dije hace ratito, la diabetes pues, es una condición de vida y pues no hay días, a veces son días fáciles, hay días complicados y pues para eso estamos también para apoyarlos en este proceso de la diabetes y ser un acompañante para ustedes. Entonces, si no lo tuviste en un inicio, te podemos acompañar actualmente en este proceso de la diabetes, porque te lo repito, a lo mejor ya llegaste a la aceptación,
pero la diabetes cansa. A veces la diabetes no es sencilla de manejar ni de llevar. Entonces, adelante, solicita tu cita en cambio de hábitos. Si no hay respuesta a lo mismo que la persona anterior, pues yo puedo hacer una videoconsulta si así lo necesitas. Aquí solamente es pedirla con tu gerente, pero sé que te van a apoyar ahí en tu clínica. Solamente a veces no le sugieren la atención, pero tú pídela y tú exígela. De hecho, te lo sugiero, porque sí, todos necesitamos de repente ese acompañamiento de un profesional. Tienes el acompañamiento de tu familia, excelente, o de ese soporte que tú tengas, pero también puedes contar con nuestro apoyo completamente. Gracias. Aquí nada más aclarar. El soporte en el proceso, Ujú. en la práctica, por parte de Clínicas del Azúcar, sí lo tuve. Ok. El apoyo del psicólogo y todo eso, pero no, yo me refería a una plática así tal cual la vimos el día de hoy, como el duelo en la diabetes. Digo, me parece algo muy práctico, bastante entendible y que yo creo que de una manera muy práctica también, pues nos puede ayudar a llevar ese proceso. A eso Ay, me refería más que nada. excelente, José, qué bueno escucharlo ahora sí más claro y ya lo comprendí mejor, perfecto. Sí, entonces es una buena sugerencia comenzar a dar estas charlas desde un principio. A veces en salas se dan este tipo de pláticas, pero a veces no nos toca coincidir en ese día que tú vas. Pero sin duda, agradezco que hayas participado hoy y que hayas entrado a esta plática. Y pues a lo mejor te llegó esta información, no en su momento, pero nunca llega tarde, créeme. Gracias. Todo esto viene a complementar lo que pues ya he hecho. Muchas gracias. Excelente día, Por José. curiosidad, Igualmente. señor José, ¿en qué clínica se atiende? Sí, en La Fama. Ah, en La Fama, excelente. La Fama, pacientes para todos los que nos están escuchando, se ubica en Nuevo León, ¿sí? En el estado de Nuevo León, por acá. Muy bien, Sí, qué es bueno. correcto. Y pues aprovecho también ahí para comentarles de que el servicio que he recibido pues es de una calidad excelente, al grado de que pues bueno, me encuentro en calidad con una diabetes remisionada, me dijo el médico. Ya llevo varios meses así. Gracias a Dios, qué bueno, qué gusto, felicidades y pues gracias también a su esfuerzo y disciplina, ¿verdad? Se necesita convicción y determinación. Sí, exactamente. La clave está en uno. Gracias. Gracias, José. Al Si contrario, me, si gracias. me permites opinar nada más por último para José, Fabi, aquí es un ejemplo de un duelo resuelto de manera saludable, aceptó su diagnóstico y tan así que está en una clínica que se dedica a la diabetes, porque te digo, si no aceptamos el diagnóstico, pues vamos a evitar llegar a lugares donde hablen de diabetes. Entonces, José, muchas felicidades porque a lo mejor sin darte cuenta, sin haber tenido esta información, pues llegaste a un duelo resuelto con tu diagnóstico de diabetes. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, no me quiero extender. Aquí nada más comentarles, sé que esto es importante para los pacientes que estamos conectados, pero pues yo prácticamente anduve casi 2 años con estos síntomas de diabetes y desafortunadamente los médicos que me atendían pues no me dieron una buena orientación, de tal forma que pues nunca me hicieron un diagnóstico hasta que llegué a Clínicas del Azúcar. Qué pena lo vivido, pero qué maravilla el cambio y la transformación que se dio gracias a Clínicas del Azúcar. Gracias Un por gusto. esta oportunidad. Al Que pasen contrario, buenas muchas, tardes. muchas gracias y pues aquí seguimos compartiendo. Déjenme checar si hay alguien que nos haga alguna otra pregunta o que haya levantado la mano para abrir micrófono. Me confirman que ya pudieron registrarse. Excelente, qué bueno. ¿Algún otro testimonio? ¿Alguna mujer que quisiera hablar también? Hace rato Karina nos comentaba la diferencia que existe en el proceso de demostrar o de expresar nuestras emociones entre hombres y mujeres. Las mujeres hablamos y de esa manera es que liberamos un poquito de lo que traemos cargando, ¿verdad? Y el hombre procesa distinto. Culturalmente a veces cuesta un poquito más, ¿no? El hecho de que hablen y pues eso también ayuda justo
a, a sanar, a expresarnos, a saber, a decir cómo nos sentimos. Entonces, pues gracias por aquí a José que ya nos compartió. No sé si hay alguna mujer que quiera también platicar su testimonio. Fíjate, Fabi, que también las mujeres tenemos un gran beneficio. Las mujeres expresamos mucho con el llanto. Lástima que en la cultura a veces actualmente todavía el hombre no expresa tanto con el llanto por la cultura que hubo de que el hombre no llora, no expresa. Entonces, la mujer con el llanto es un desahogo completamente. Al hombre se le enseñó a lo mejor anteriormente, ya ha cambiado mucho la cultura, pero se le enseñó a no expresar emociones. Y entonces sí es más complicado manejar un duelo, por lo que te decía hace ratito, decíamos en la plática, que no se puede resolver algo que no se reconoce. Y si no Sí. reconocemos que la estamos pasando mal, que está siendo difícil, es difícilmente que se pueda resolver. Sí, y me da mucho gusto que le vamos a abrir el micrófono a nuestra paciente, la señora María de Lourdes Ramírez González. Claro que sí, gracias, gracias por compartirnos. Denme un segundito para abrirle micrófono. Adelante. Buenas tardes. Ahí ya puede compartirnos. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, sí la Ah, ok. escuchamos. Bueno, pues yo tengo, ya este mes cumplo 3 años diagnosticada y afortunadamente, como por marzo, febrero, marzo, habían abierto aquí una clínica del azúcar. Entonces, cuando me hice análisis, salí casi en 500, fui a la clínica, ya había bajado 2 días, en 2 días, gracias a Dios, bajó mi azúcar a 200 y algo. Y ahí me atendieron, me dijeron que como iba un poco mal, me iban a ver cada 15 días, no cada mes. Y tuve la atención de psicóloga, nutrióloga, médica, todo, cada 15 días los primeros meses, ya después fue cada mes. Ahora puedo decir que eh, mis, mi hemoglobina de casi 15, 14,79, algo así, bajó a 5,9. Estoy muy contenta por eso. Este mes me Wow. toca también otra vez que me hagan el estudio y a ver cómo voy, pero sí es un proceso muy difícil. Yo tengo artritis reumatoide y creo que a mí parte de lo que me afectó para llegar a la diabetes fue el cortisol elevado, debido a unas pastillas naturistas que yo tomaba para el dolor, precisamente, y bueno, hay algo que no recomiendo para nada. Pero no, realmente la atención ha sido muy buena ahí en la clínica. Eh, en el día a día es muy difícil, sí, la verdad, todavía hace poco otra vez tuve una recaída del por qué a mí, porque pues también me habían, aparte de la artritis, dolores que tengo por lo mismo, un problema que traigo en los pies que me tengo que operar, cirugías en las 2 rodillas también por lo mismo. Pues al parecer traía algún problema en el corazón, que ya fui al cardiólogo y afortunadamente no. Pero sí decía, o sea, ¿por qué tantas cosas? Me cuido y hacía ejercicio, comía bien, poca grasa, o sea, ¿por qué? Pero bueno, yéndonos al lado positivo, lo he tomado como que también el hecho de tener esta condición y tener la artritis de pasada, tengo que estar constantemente yendo al médico, haciéndome estudios. El cambio de alimentación por algo más saludable, pues pienso yo que fue para evitar algo más grave en algún momento. Y también ha ayudado, por ejemplo, mi hija, pues de ver todas estas cosas, está joven, pero ya le bajó el consumo del azúcar, el consumo de las harinas, porque pues obviamente lo trae por herencia, pero si puede evitarlo, si puede alejarlo, es mejor. Entonces creo que también esta condición, pues como comentó hace rato otro paciente, este, también nos lleva a ser promotores y sobre todo para los jóvenes que no lleguen a todo esto, que eviten o alarguen
todo eso que ya traen por herencia. Creo que hay muchas cosas positivas para nosotros, que es bueno también platicarlo, es bueno expresarlo, tanto lo bueno como lo malo, lo triste, aparte de tener también otras actividades que nos entretengan. Yo, por ejemplo, hago manualidades, toco el piano, me gusta leer. Entonces, todas esas cosas también debemos de retomarlas, no dejarnos caer en la tristeza, en la depresión. Ver que, por ejemplo, estar cuidándonos del corazón puede ser para evitarnos un infarto. Ahorita, ¿cuántos jóvenes no han fallecido y no sabemos ni de qué? Porque de repente ya no despertó, incluso deportistas. Entonces, pues bueno, yo he estado muy bien atendida, estoy muy contenta, siempre recomiendo la clínica y porque he visto resultados en mí. Les digo, llegué con casi 15% de hemoglobina glucosilada. 3 años después estoy en 5.9. Bueno, me subió poquito, la vez anterior estaba en 5.6. Y mañana tengo consulta precisamente, espero salir bien. Pero agradezco también estos seminarios informativos, agradezco pues que ya no estamos solos, o sea, no sentirnos solos, porque hay personas que así se sienten. Sabemos que somos muchos que por medio de estos seminarios también nos están informando y podemos darnos cuenta qué hacemos mal, qué necesitamos, qué nos hace falta, podemos expresarnos y lo agradezco mucho en verdad. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Qué bonitas palabras. Y escuchándola, Lourdes, pareciera que también ha vivido un duelo resuelto. Eh, Maravilloso que pueda tener otras actividades que complementan su vida y que ratifican pues no soy diabetes, ¿verdad? Soy una persona que tiene gustos, que tiene aficiones, soy una madre, un ejemplo, ¿no? Qué bonito. Muchas gracias por compartir. Karina. Sí, Lourdes, la verdad mi admiración, como dijiste, no nada más eres diabetes, te gusta manualidades, te gusta tocar el piano, entonces es un claro ejemplo de que no solamente vivimos con diabetes, no solamente vivimos con hipertensión, somos más que eso. Con respecto a lo de los duelos, fíjate que me dijiste es que tuve una recaída hace días, hace semanas, hace meses, no recuerdo cuándo dijiste. Fíjate que los duelos siguen siendo permanentes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a veces siguen llegando algunas situaciones de salud a lo que estás diciendo, pues llegan otras complicaciones y eso vuelves a iniciar un duelo, porque a lo mejor ya aceptaste tu duelo y ya llegaste a un duelo resuelto de la diabetes, pero si llega una complicación, el duelo vuelve a comenzar y es otra vez iniciarlo. Como les comentaba en la plática, los duelos los tenemos más comunes de lo que podemos pensar. Tu duelo hacia la artritis también debe haber sido complicado porque va dificultando pues algunas situaciones de tu vida diaria, pero si tocas el piano quiere decir que has sabido o has podido manejar la situación hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué te digo? Pues que sí, que los duelos van a estar presentes en todo momento con respecto a la salud de la diabetes, pero que tú estás aceptando tu diabetes y que esto te está ayudando a apoyar hasta tu misma hija, a promover la salud con tu hija. Entonces, claro que estamos hablando de un duelo resuelto, pero recordemos que siempre va a haber la posibilidad de un otro duelo iniciándolo. Y si tienes la misma capacidad que tuviste para afrontar la artritis y la diabetes, créeme que vas a ser capaz de afrontar lo que se te vaya viniendo poco a poquito. Y también con respecto a los beneficios que decía, sí, claro, a una persona con diabetes que tiene esa atención continua de su salud, a alguien que desconoce, a alguien que no está siendo responsable de su salud, pues obviamente no identifica lo que pudiera estar mal. Entonces, ahí está uno de los beneficios de la diabetes que te hace ser consciente de la importancia de siempre una atención continua de tu salud. Entonces, muchas felicidades, Lourdes, por ahora Gracias. sí que lo que nos platicas, lo que nos dices tu testimonio, y recuérdalo, obviamente, si llegan otros duelos, para eso estamos, para apoyarte, pero créeme que eres un ejemplo de resiliencia, de que podemos afrontar esas adversidades y continuar. Muchas gracias. Un Muchas abrazo, gracias. Lourdes.
Gracias. Gracias. ¿En qué clínica se atiende? En la clínica de Río Grande, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ah, qué bien. Qué Sí, ahí maravilla. ya 3 años. Muchas gracias, Lourdes. Gracias por todo lo que nos comparte y por ese resultado también Gracias, muchas positivo. gracias. Excelente. Bueno, pues ya estamos un poquito sobre el tiempo. Quisiéramos seguir aquí conversando y compartiendo. Les agradecemos mucho el espacio. Algunos quizá están trabajando, algunos los estamos acompañando en el tráfico o en su hogar. Gracias por dejarnos estar ahí con ustedes, aprender, ¿verdad? Sin duda somos unos los que entramos a este webinar y somos otros los que salimos, porque nos vamos con nuevos conocimientos, con nuevas herramientas para poner en práctica en nuestro día a día. Y bueno, no me queda más que comentarles que nos vemos en el siguiente webinar. Se va a realizar el próximo jueves en 15 días a la misma hora en este mismo canal, ¿sí? Y ahí nos está apoyando Karina en compartir. El tema va a ser el ABC de la diabetes y nos va a acompañar como ponente la doctora Aglaé Vargas, así que no se lo pierdan este jueves 22 de agosto a las 11 de la mañana. Por ahí nos vemos y seguiremos platicando. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Mil bendiciones y recuerden registrar su asistencia, por favor. Ahí ya les mandé nuevamente el link. Muchas gracias. Un abrazo. Excelente día. Nos vemos en 15 días. Gracias, Karina. Gracias a ustedes. Hasta luego.